Quiero hablar a los niños. Quiero hablar a los nietos. Y bueno, si los estoy hablando en este momento, buenísimo. O si les estoy hablando indirectamente, porque yo lo que estoy diciendo, sé que los papás se les van a decir después. Y a los nietecitos ahí chiquitos, les estoy hablando en el espíritu. Pues yo ya estoy hablando a Eliana Rose, mandándole devocionales por WhatsApp. Y le canto los himnos de inglés de mi tierra. Y les leo partes de la Biblia y le estoy hablando, mejor dicho, ya como una niña, ¿sí? Y entonces, pues quiero hablar a los niños en este momento y decirles que ustedes, los niños, son descendencia para Dios. Dice en Malaquías capítulo 2, versículo 15, que Dios une a la pareja porque Él busca descendencia. Niños, nietos, ustedes son descendencia para Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en gran parte siento que significa, no sé cómo expresarlo de pronto mejor, pero pues se lo voy a decir a los niños, a los nietos, que ustedes son el punto. ¿Me hago entender? Ustedes son el punto. Bueno, el día que tú tengas ese nieto, me entenderás. Tú entenderás, tú dirás, es que ese es el punto. Ese es el punto. Ustedes son descendencia para Dios. Ustedes son el punto. Dice el Salmo 128, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Ese es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es ver a los hijos de los hijos. Y bueno, yo estoy pidiendo ver a los hijos de los hijos sirviendo al Señor. Sí, porque pues una cosa es verlos, pues amén, pero también yo quiero verlos sirviendo al Señor. Ese es el punto, hermano. Sí, dice, y veas a los hijos de tus hijos. Y podemos añadir sirviendo al Señor. Yo creo que esto es lo máximo. ¿Algún abuelo me apoya en esto? Dice, oiga, este es el punto, eso es lo máximo. Ver a los hijos de nuestros hijos. Y también algo muy especial de ver los hijos de los hijos es que pues ya uno sabe que uno de papá, mamá, pues hizo bien. Porque ya sus hijos están levantando. Nosotros pues no podemos pensar, ay, que no hicimos nada, que fue una mala crianza. Espere que sus hijos ya arranquen con sus familias. Tampoco uno puede cantar victoria, ¿sí? Uno puede estar todo confiado y decir, ay, no, que hemos hecho bien. Pero espere a ver. Queremos ver a estos criando a sus hijos. Quiero ver a los hijos de mis hijos sirviendo al Señor. ¿Al que quiere más que le piquen caña? Es que son el punto. Ustedes, los niños, son el punto. También hablando de los niños, vemos en la Biblia que nosotros queremos llevarlos a Jesús. En los evangelios, entonces había padres muy inteligentes. ¿Cómo es un padre inteligente? Es que él lleva a su hijo a Jesús.
Sí, eso sí es ser inteligente. Entonces están llevando sus hijos a Jesús para que Jesús los bendiga, ¿sí? Y vemos, es algo muy bueno que los discípulos apoyaron, ¿cierto? ¿Cierto que los discípulos apoyaron? Los discípulos dijeron amén, traigan los niños. O sea, los discípulos entendían que los niños son el punto. ¿Sí? ¿Cierto? Ese apoyo de los discípulos fue muy especial. ¿Cierto? No, lo que increíblemente que no, que los discípulos no, ellos no captaban, ellos no realmente dimensionaban lo que estaba pasando aquí. Dice en Mateo 19, entonces le fueron presentados unos niños. Niños, por favor, niños en la iglesia, niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad, digamos todos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Alguien sabe por qué? Es porque ellos son el punto, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces estamos hablando de los niños en la iglesia. Ellos ponen la alegría. Entonces yo quiero decir a los niños, pues pongan la alegría. Ya lo están haciendo, pero sigan poniendo la alegría. Y nosotros queremos que nuestros niños tengan mucha alegría. ¿Cómo hacemos para tener un niño con alegría? Bueno, una pauta, lo primero creo que es que los padres se amen, que los padres se quieren. ¿Sabes? Lo más importante que tú puedes hacer por tu hijo es amar a tu cónyuge, amar al papá o amar a la mamá de tu hijo. Esto da una, ¿qué? Seguridad, da un, ¿qué? Estabilidad, contentamiento, satisfacción en el niño, en el nieto. También los papitos tienen que controlar las influencias en el hogar. ¿Sí? ¿Ustedes creen que cualquier persona, cualquier cosa puede entrar la casa de mi hijo y tocar la vida de Eliana Ross? Olvídese. Dice, ay, pero no, hay que sobreproteger a los hijos. Maestro, usted no tiene nietos. El día que tenga nietos va a dejar esa, ¿sí? Claro, uno va a proteger, sobreproteger. Hágame el favor, ¿cómo que no? Hay que controlar las influencias que le llegan a los niños. Ay, es que se ve tan claramente en las caritas de los niños, los que tienen cobertura espiritual en su casa, tienen control de las influencias. Y los que no. Se ve, es que yo veo las caras, yo sé que no. Que sí tiene papás cristianos que controlan y, bueno, pobrecito, se ve en la carita, se ve en esa carita, ¿sí? Y se ve en esa carita esa alegría. Hay que controlar las influencias. Y también, pues, para tener niños alegres, orar en casa. Y orar, mire, este es un golazo, orar con papá. Ay, que papá sea quien promueva la oración. Eso es lo que el hijo tiene ahí, así como en su modelo. Esto les da una seguridad, una tranquilidad, una alegría que claro van a traer a la iglesia. Bueno, por favor, Iglesia City Harvest, quiero que esta iglesia sea chévere para los niños. Hagámoslo. Sí, que esta iglesia sea chévere para los niños. Si no hacemos nada más, que sea chévere para los niños.
Vamos a hacer muchas cosas, yo entiendo, pero que sea chévere para los niños. Y una satisfacción de ser pastor es cuando nosotros hacemos alguna actividad, hablando aquí en nuestra instalación, y hacemos una actividad y se viene la familia, los niños se vienen corriendo. ¿Quiénes lo han visto? Es la cosa más espectacular. Esos niños cuando ven la iglesia se vienen corriendo y los papitos, cuidado, 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 porque aquí enfrente, pues cuidadito, ¿sí? Pero ellos se vienen corriendo para su iglesia. Hagamos City Harvest chévere para los niños. Bueno, hablamos también sobre los adultos mayores. ¿Dónde están los adultos mayores? No califica. Sí. ¿Dónde están? Que se pongan de pie los adultos mayores. Ahí, Fabio no se anima. Ay, Alexis, por favor, tome su lugar. Aquí estoy viendo gente adulto mayor. Alberto Ventura, cumpleaños esta semana. Sí. Bueno. Gracias, adultos mayores. Sí, algunos van para eso. Sí, eso ya. Ahí vamos, que el Señor les bendiga. Pues quiero hablar a los adultos mayores. ¿Y qué les voy a decir? Pues voy a decir que ustedes son los primeros. Si no fuera por ustedes, nosotros no estaríamos, pues literalmente aquí en este lugar. ¿Cómo crees que este lugar, hablando de una instalación, es una sede, no es la iglesia, es el lugar donde la iglesia se reúne? Pero tú, ¿cómo crees que esto llegó a ser? ¿Tú sabes cómo llegamos nosotros a tener la nueva sede? ¿Cómo llegamos a eso? Pues por esta generación. Si no fuera por ustedes. Y sabes que la iglesia en Colombia tiene una riqueza de una generación mayor. ¿Sí? Personas de 30, 40. Yo estuve esta semana con pastores con 50. Hay personas con 60 años sirviendo al Señor. Esa es una riqueza para una nación, para la iglesia en un país, es tener esta generación. ¿Cómo valoramos esta generación? Y yo digo a los pastores, pues ya estoy con mis 40 años en Colombia. Y uno de los pastores, Héctor Pardo, muchos lo conocen, y le dije, mi pastor, yo lo llamo mi pastor, llevo 40 años en Colombia. Y él me mira y dice, bueno, flaco, yo llevo 80. Pero bueno, ahí vamos. Gracias a Dios por esta generación. Primero de Juan, capítulo 2, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Es que son los primeros. Ustedes son los primeros. ¿Sí? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es que ustedes son
los primeros. Hoy no es el Día de la Madre, no es el Día del Padre, pero de todos modos nosotros queremos agradecer a Dios y a esta generación de los adultos mayores por su fe, por su fe. Dice Pablo al pastor joven Timoteo, hablando de su fe, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Oiga, ¿en cuántas casas la fe llegó por la abuela? Por la abuelita Yolanda. ¿Alguna casa donde llegó la fe? Pues por Mercedes, la doña Mercedes. ¿Llegó la fe a tu vida por la abuela o por la mamá? ¿Sí? Sí, entonces pues este es algo valiosísimo. Y bueno, también quiero decir a los adultos mayores, en nombre del Señor, por el Espíritu Santo, que Dios quiere que nosotros contemos a las generaciones quién es Él. ¿Quién es Él? Aquí hay gente adulto, gente mayor. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contar a las generaciones quién es Dios. Y no es a ponernos a decir, ay, que en los tiempos antaños, que eso fue tan, ¿sí? Porque eso nos provoca Raúl y Patsy. Sí, uno dice, ay, que en nuestra época, sí, y todo. Pero sí, amén. Estamos aquí por esa época que tuvimos. Pero esa época no fue fácil. Esa época fue tenaz. Pero bueno, estamos aquí, ¿sí? Y bueno, pero tenemos que contar. Lo que sí tenemos que contar a las generaciones es quién es Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Y sabes una cosa en cuanto a la gente adulto, mayor, es que estas son las personas que permanecen. Estas son las personas, mejor dicho, van a estar, hágame el favor, van a estar hasta el final. Hasta el final. Hasta la segunda venida y el fin de este mundo. Es esa la generación que va a estar. ¿Por qué digo eso? Porque ya han mostrado que sí, han pasado una buena parte de esta vida con Dios y van a estar. El Señor manda decir, diles, ¿quién soy yo? En Hebreos capítulo 5 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí no es bueno ser niño. Hay otras partes en la Biblia donde queremos ser como los niños, ¿no? Pero aquí no queremos ser niños. No estamos hablando de la edad física, estamos hablando ¿qué? De la madurez espiritual. Por favor, que nosotros no seamos niños, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tito capítulo 2 dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia
¿Ves? Constancia. Estamos hablando de estabilidad. Hay constancia con nuestros adultos mayores. Dice, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadores ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dice, a los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñas, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Una cosa más quiero decir a los adultos mayores en nuestra iglesia. Es lo siguiente. Y si no has escrito nada, no has tomado ningún apunte, anota esto. Dios no es injusto. Estoy hablando a los adultos mayores. Dios no es injusto. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que valió la pena. Valió la pena lo que tú has hecho. Dios no es injusto. Significa que lo que tú hiciste fue por amor. Y Dios lo sabe. Dios conoce el corazón de uno. Y dice aquí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, por favor, los adultos mayores no podemos estar aquí diciendo, bueno, ya hemos servido. No, y dice, y sirviéndoles aún. O sea, todavía tenemos mucho más que tenemos que hacer. Pues tenemos una historia, se ha hecho, pero dice aquí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, vamos a seguir sirviendo, porque la Biblia lo dice. Y ¿sabes qué? También porque nosotros somos de la iglesia cuadrangular. Y la iglesia cuadrangular tiene en su ADN, digamos, en su, en toda su historia, personas sirviendo al Señor en los años dorados. ¿Sí? Esa es la cuadrangular. La cuadrangular tiene. ¿Sí? La cuadrangular tiene esto. O sea, nosotros estamos en una iglesia que sí tiene su legado, ¿sí? De personas mayores hasta bien mayores, aún sirviendo, como dice en Hebreos. Los misioneros juanitos, cuando su servidor vino para apoyarlos, los juanitos ya estaban en la edad de pensionarse, de retirarse del país. También por reglamento de la misión. Ellos se debían haber ido.
Eso fue por reglamento de la misión. Pero ellos dicen que tuvieron su mejor época de ministerio en este tiempo. Eso es lo que yo veía. Eso es lo que yo veía de joven y guapo. ¿Sí? Yo veía ahí, ¿sí? Que lo mejor en el ministerio, prepárate, puede ser así en esta temporada. Y uno piensa en la Biblia en Caleb. Caleb, de 80 años, ya está comenzando otra etapa de conquista. Ya está entregando a hijos y a su hija, a su nuero, así manantiales, no sé qué. Ya está, a los 80 años de edad está ahí dándole duro y uno dice, ¿qué es eso? ¿Sí? Y Caleb dijo, no, a mí no me saquen de aquí, no me digan que yo ya no sirvo, no, yo tengo las mismas fuerzas que tenía a los 40 años. ¿Sí? Entonces uno dice, ese es como el espíritu en la cuadrangular, es de Caleb. Dice, habiendo servido y aún sirviéndoles. Uno piensa en Yolanda Mamá, ¿sí? Que ella dirige a Sarot. Entonces esto nos tiene que hablar a todos de que pues nosotros tenemos en nuestro ADN aquí este componente de esta característica que nosotros vamos a servir al Señor de largo plazo. Juanito, cuando él hablaba de actividades en la iglesia, él hacía el anuncio y él decía, la actividad es para los jóvenes. Y todo el mundo, sí. Y él decía que de los 8 hasta los 80 años de edad. Eso siempre se decía. ¿Sí? Cosa curiosa, él murió a los 80. Y murió un domingo arreglándose para la iglesia, para irse a la iglesia a los 80 años de edad, haciendo el botón, llegó al corazón y plop, quedó ahí. ¿Sí? Y todo el mundo que supo de eso, quien lo conocía, decía, él siempre decía, desde los 8 hasta los 80 años de edad. Entonces, pues, por favor, que los mayores, los adultos, que seamos nosotros, bueno, como un Caleb, un guerrero. En lo espiritual estamos hablando de la oración. La oración. Lo que quiero ver en la iglesia es cuando un joven tenga, por ejemplo, una necesidad, una duda, necesita un apoyo en oración, que él puede llamar a una persona más mayor a pedir ese respaldo, ¿sí? ¿Sí? Que llamen, ¿sí? A Alexis, decir, es que estoy entrando en una empresa y estoy entrando en una gerencia, ore por mí, por favor, ¿sí? O sea, el joven teniendo ese respaldo de personas más mayores, que estamos poniendo una empresa así y llama a Alberto. A decir, Alberto, por favor, ¿qué crees? ¿O cómo es esto? ¿O cómo es aquello? Esa es la importancia de estar en un azarot, ¿sí? Para que tengamos estos lazos donde que haya esa confianza, ¿sí? Porque a mí me da pena llamarlo, ¿sí? Uno sabe que hay un hermano en la iglesia que sabe mucho, pero yo no tengo cercanía con él, ¿sí? Entonces me da pena. Pero es muy importante estar en el Lazaró y tener ese vínculo. Y el mayor dice, ¿qué hubo? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de aquello? Pero estoy tranquilo porque esto va a salir. Sí me siguen la idea. Y esto ocurre cuando los adultos mayores sean también personas de oración, ¿sí? De oración para dar un aporte
a las generaciones que necesita. Ellos están ahí, ¿qué vamos a hacer? No, tranquilos, realmente Dios va a estar contigo. ¿Cómo valoramos el hermano canoso? Mira a ver si hay un... No, está bien. Levítico 19, versículo 32 dice, delante de las canas, ¿alguien sabe? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mira, lo que estoy tratando de decir a los adultos mayores es que nosotros no tenemos el lujo de aflojarnos. ¿Sí? Nosotros no podemos decir, ay, pero yo qué hago aquí. No, yo ya serví, yo ya hice, ahora están los jóvenes. Ya, sí, o sea, nosotros no podemos ponernos en esas. Y hablando de ser pastor, ¿ustedes qué creen que me duele más? ¿Ver a un joven desanimado? ¿Creen que me duele eso? ¿Sí? ¿Creen que al pastor le duele ver a un joven desanimado? Sí, claro. Pero, ¿qué tal el pastor viendo a un adulto mayor desmotivado? ¿Qué duele? Pues ambos duelen. Pero, ¿cuál duele más? Mira, sabemos que al joven, pues uno lo va a levantar ahí en algún momento, ¿sí? ¿Sí? Pero no cuando es un adulto mayor, ¿sí? Con tanto tiempo y está desmotivado. Wow, eso sí duele. Estoy diciendo que no tenemos el lujo de aflojarnos, el lujo de echarnos para atrás. En la Biblia vemos la oración de parte de gente mayorcita. Todos oramos, obvio, pero tú ves, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, la viuda. La Biblia habla de viudas en la iglesia que tienen más que 60 años y se dedican a la oración. Dice, es diligente, hablando de la viuda, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y en Lucas, Ana, ¿sí? Dice que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y el patriarca Jacob, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces estamos viendo este tremendo aporte que da esa estabilidad, que da el hermano adulto mayorcito. Y bueno, hablamos de los jóvenes. Bueno, según la Biblia, los jóvenes son los que más trabajan en la obra del Señor. 1 Corintios capítulo 7. Y en 1 de Timoteo, Pablo dice a Timoteo, Timoteo es un pastor joven, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo me relaciono con eso mucho. Me acuerdo hace 30 años, alguien criticó la iglesia y dijo, no, aquí en esta iglesia los líderes son muy jóvenes. Entonces yo dije, de tal palo, tal astillo. Pero no halló gracia en mi comentario, se fue de la iglesia, pero bueno. Bueno, no me han vuelto a decir eso, pero está, ¿qué? Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí? Que a veces la gente quiere tener en poco tu juventud, ¿sí? Me acuerdo cuando me decían, ay, que usted es muy joven. Y ahora me dicen, usted es muy viejo. Entonces uno, sí, uno no. Hay gente que va a tener en poco a uno, sea como sea, pero no, en nuestra iglesia no. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué más decimos a los jóvenes? Sométanse. Dile al joven por ahí cerca, maestro, sométase. ¿Sí? 1 de Pedro capítulo 5,
¿Y qué quiere decir someterse? Pues someterse significa que uno no piensa que se lo sabe todo. Es que el gran problema es porque nadie se somete. Porque todo el mundo cree que se lo sabe todo. En la empresa, todos piensan que se lo sabe todo. Y nadie colabora, nadie respeta, nadie. Sí, porque uno honestamente cree que se lo sabe todo. Se sabe más que el jefe, pero de verdad. Sí. Y entonces, no. El joven en la iglesia del Señor se somete. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué más decimos a los jóvenes? Bueno, traten bien a las personas. Traten bien a las personas. ¿Cuáles personas? Vamos a ver. Primero de Timoteo, capítulo 5. Pablo escribiendo a un pastor joven soltero. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Qué quiere decir tratar bien? ¿Sí? A un anciano. Pues quiere decir tratarlo como a padre. Y dice, a los más jóvenes, o sea, a los de la misma edad, tratarlos como a padre. No como padre. No, tú tratas a los ancianos como a padre, pero tratas a los hermanos así de tu misma estación en la vida como hermanos. Y ¿cómo son los hermanos? ¿Sí? Daniel, ¿cómo son los hermanos? ¿Cómo se tratan entre los hermanos? ¿Ustedes cómo se tratan? Ahí, mejor dicho, ¿qué? 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 Hierro con hierro se aguza. Así son los hermanos. Patsy tiene hermanos, no, mejor dicho. Eso es. Sí, es muy diferente que a una persona mayor. Tú tratas a tus hermanos muy diferente. Sí, y tus hermanos necesitan de ti un trato muy diferente que, digamos, una persona mayor. Y dice, a las ancianas, ¿cómo vamos a tratar a las ancianas? Dice, como a madres, ¿sí? Y a las jovencitas. Este es un joven soltero. ¿Cómo va a tratar a las jovencitas? Vamos a tratarlas bien, ¿sí? Dice, ¿cómo? A hermanas. Hermanas, ¿sí? Más nos vale recordar. Estoy hablando a los jóvenes solteros varones. Más nos vale recordar que ella es una hermana, ¿sí? Una hermana. Cuidadito, es una hermana. Si la niña a quien yo estoy pretendiendo, su papá es sicario para Pablo Escobar, yo creo que yo sí me porto porque, sí, ella es una hermana que tiene un papá. ¿Y quién es ese papá? Entonces, bueno, tratemos bien a la gente, a todo el mundo, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Mira, yo quiero que en la iglesia los jóvenes sean una fuerza, que trabajen, ¿sí? Que estén en todas las actividades. Ya estamos contando los días que Eliana Rose puede estar en VBS. Queremos verla en VBS. Y cuando ella llegue a esas alturas, eso es de 5 años, ¿correcto? Bueno, ahí creo que hay abuelos que van a estar pidiendo un permiso especial. Bueno, entonces, cuando ella llegue a VBS, ¿qué va a haber?
¿Qué gente va a estar ahí ministrando? Sabes que no tenemos que esperar a Eliana Rose. Ya este año estamos comenzando a tener en el equipo de trabajo de VBS, ¿qué? Ex VBS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en City Harvest creemos que los jóvenes son una fuerza ministerial. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno quiere para el futuro, que los jóvenes sean una fuerza en la iglesia. Hablando de una fuerza en la iglesia, imagínate cuando nos cerraron la iglesia, ¿qué hicimos? Pues tocó todo por los medios. ¿Y quién hizo eso? Los jóvenes. Y entonces pues esto es parte del plan de Dios. Y entonces no solamente nosotros adultos mayores, todavía ahí estamos en la jugada, ¿te acuerdas? Y sirviéndoles aún, todavía, no me quiten, yo soy un Caleb, no me quites de aquí. Yo sigo sirviendo, pero yo quiero ver esta generación levantándose. ¿Quieren ponerse de pie? Bueno, ¿quiénes reconocen el plan de Dios para la iglesia? Los niños, los adultos y los jóvenes. Y que tu corazón en este momento se llene de aprecio a nuestro Dios. Únete en este momento, ahí en tu casa, donde tú estés conectada, aquí nosotros en este salón. Y levantemos nuestras manos y cantemos cuán grande es Dios.